Esta es la historia de cómo el gobierno de Gran Bretaña decidió atacar a un país árabe. De cómo, por miedo a que sus reservas de petróleo se vieran amenazadas, se embarcaron en una estrategia de cambio de régimen. De cómo Gran Bretaña voluntariamente hizo caso omiso a las Naciones Unidas. De cómo el primer ministro británico llevó a la nación a la guerra basándose en información sospechosa. Pero esto no es Irak en 2003. Esto es Egipto en 1956. Estos son paracaidistas del ejército británico luchando bajo las órdenes del primer ministro británico Anthony Eden. Decidió entrar en guerra en un intento desesperado por acabar con el nuevo presidente de Egipto, Gamal Abdul Nasser. I am utterly convinced that the action we have taken is right. En esta guerra está en juego la administración de una vía interoceánica egipcia, el canal de Suez y las importantes cantidades de petróleo que se transportan por él. Suez es una crisis que empujó al mundo al borde de una catástrofe nuclear. En ese momento pensé que realmente se iba a producir una tercera guerra mundial. En Gran Bretaña, Suez se conoce como la guerra que se inició por una mentira de un primer ministro, una mentira que acabó destruyéndole. Los agentes secretos modificaron la información. Pero desde otro punto de vista, Suez es la historia de cómo un país árabe pequeño y pobre se defendió ante el ataque de Occidente y ganó. La gente defenderá su país, defenderá su tierra. La otra cara del canal de Suez. ...26 de julio de 1956... En una tarde calurosa, el presidente egipcio Gamal Abdul Nasser se prepara para dirigirse a su pueblo. El país está agitado. Solo una semana antes, el joven presidente había sufrido una gran humillación cuando Occidente saboteó su plan para sacar a Egipto de la pobreza. Ahora 200.000 personas se han reunido para oír la respuesta de su presidente. Pero las 30 personas reunidas a orillas del canal de Suez no sabían que escucharían una contraseña, el nombre de un francés encubierto en el discurso de Nasser. Tenían la radio encendida para seguir el discurso, esperando por la contraseña de Lesseps. Su presidente les dijo que cuando oyeran esta palabra irrumpieran en las oficinas de la compañía del canal de Suez. Mientras los jubilosos egipcios lo celebran, Nasser se va al cine a ver una película para relajarse. No sabe que en Londres Anthony Eden ya ha decidido que alguien le asesine. Egipto, cuna de antiguas civilizaciones y en la era de la posguerra, el país estratégicamente más valioso del mundo árabe. Gracias a esto, el canal de Suez transporta petróleo a las economías occidentales. La compañía que gestiona el canal es en su mayoría propiedad de los viejos amos coloniales de Egipto, Gran Bretaña y Francia, y está llena de europeos. Consideramos a la compañía del canal de Suez como un país dentro de nuestro país. Un estado dentro de nuestro estado. Egipto no ve prácticamente nada de las decenas de millones de dólares de beneficios anuales del canal. El rencor va aumentando por momentos. Imagínese a alguien, a un extranjero en su país que no da nada. Se lo lleva todo y no da nada. ¿Es eso justo? En febrero de 1955, el joven presidente de Egipto, Gamal Abdul Nasser, se reúne con el primer ministro británico, Anthony Eden, por primera vez. Los dos hombres se caen mal desde el principio. La primera impresión que tuvo el presidente Nasser de Anthony Eden fue que era como un pequeño Churchill, empeñado en imponer el punto de vista británico a la otra parte. Para Eden, Egipto seguía formando parte del círculo de influencia de Gran Bretaña en Oriente Medio. A pesar de ser nominalmente independiente desde 1922, los reyes egipcios habían hecho exactamente lo que los primeros ministros británicos les habían dicho que hicieran. Eden vivía inmerso en la leyenda del imperio, pero el mundo era diferente.
Eden no se había dado cuenta del cambio en el equilibrio de poderes. Anthony Eden es el típico primer ministro conservador. Se educó en Eton y Oxford y fue secretario de Asuntos Exteriores durante la guerra. Fue elegido expresamente por Winston Churchill para sucederle. Pero en la figura de Nasser, Eden se encuentra con un nuevo tipo de líder árabe. Forma parte de una generación de egipcios decididos a conseguir la independencia de su país. Nasser fue uno de los miembros del grupo de oficiales que derrocó al Playboy del rey Farouk en 1952. 2 años después, Nasser demostró a Gran Bretaña que Egipto no estaba dispuesto a ser mangoneado. Una agresiva campaña militar de la guerrilla obligó a los británicos a evacuar a 88.000 soldados de la base más grande del mundo a orillas del Canal de Suez. En esa época, lo más importante era la auténtica independencia. Y para conseguir la liberación, para conseguir una auténtica liberación, había que evacuar a las tropas. Se realizaron una serie de operaciones contra las tropas británicas, al mismo tiempo que se llevaban a cabo las negociaciones. Cuando las negociaciones iban bien, la resistencia era menor. Cuando las delegaciones británicas se rebelaban, intensificábamos la resistencia. En la primavera de 1956, Egipto ya no tenía tropas británicas. Con el país alejándose de su pasado colonial, Nasser se embarca en un ambicioso plan para transformar las vidas de sus gentes. En esa época, Egipto estaba muy atrasado. El 50% de las personas poseían cerca del 75% de la fortuna. Teníamos uno de los niveles de vida más bajos. La mayoría de los egipcios andaban descalzos por las calles. La solución de Nasser fue construir una gran presa en Asuán que proporcionaría agua para la agricultura y la electricidad. Sería la presa más grande del mundo y sacaría a Egipto de la pobreza de una vez por todas. Este proyecto de construcción de una gran presa proporcionaría a Egipto agua suficiente como para duplicar las granjas y proporcionaría energía y electricidad para industrializar Egipto. Pero Nasser necesita 400 millones de dólares para cumplir su sueño. Una suma extremadamente alta en los años 50. Su primera opción es Occidente. Al principio, Nasser y todos los revolucionarios no tenían ningún problema con los americanos. Al contrario, podían pedir ayuda a los americanos. El Banco Mundial, con la aprobación de Estados Unidos y Gran Bretaña, les concede un préstamo. En este punto, las relaciones de Nasser con los americanos parecen estar en un buen momento. La película favorita de Nasser es Qué bello es vivir, con Jimmy Stewart. Le encanta esa película y Washington se las arregla para mandarle una copia especial de la película con subtítulos en árabe. En 1956, el joven y glamoroso presidente de Egipto tiene plena confianza en sus planes para desarrollar Egipto. Pero hay otro asunto que acabará con los planes de Nasser. As the sporadic fighting takes on the proportions of full-scale war, dead and captured arms are the order of the day as both Arabs and Israelis put their nations on a full mobilization basis. Bitterness on both. Nasser luchó en el ejército árabe que fue derrotado por los israelíes en 1948. Desde entonces, el estado más nuevo de Oriente Medio ha estado luchando una guerra fronteriza con sus vecinos, los árabes. Para Nasser, la existencia de Israel es insultante. En ese momento, Nasser era un gran peligro y un gran enemigo. Enseguida quedó claro que aspiraba a ser el unificador del mundo árabe. Nasser daba muy buenos discursos. Era guapo, elocuente y siempre estaba dispuesto a todo. Era un desastre. Los israelíes se vieron rodeados de enemigos. Por miedo a un ataque y en un acto desesperado se pusieron a pedir armas al mundo. Los americanos eran muy estrictos. No querían suministrarnos armas, al igual que Gran Bretaña, y pensé que la única opción que nos quedaba era Francia.
is France. Francia accede a suministrarle a Israel los primeros cazas del Estado judío. Parece ser que Nasser tiene muy cerca a un enemigo cada vez más poderoso. Los franceses estaban proporcionando armas a los israelíes. Tenía que enfrentarme a una situación que quizás llegase a destruir a mi país. ¿Debía quedarme quieto? Así que Nasser decide también pedir armas al extranjero. Al igual que con el préstamo para su presa, su primera opción es Estados Unidos. Desde el primer día de la revolución, Nasser les dijo a los americanos: necesito armas. Nuestro ejército necesita armas. Y les dijo lo mismo a los británicos. Pero ni los británicos ni los americanos le hicieron caso. Pero es que son los 50 y están en plena Guerra Fría. Occidente y la Unión Soviética están inmersos en una lucha mundial por el poder. Nasser sabe que si Washington dice que no, entonces probablemente Nikita Khrushchev en Moscú diga que sí. Egypt flexes its military muscles with a display of arms newly acquired from Russia and its satellites. Las primeras armas del bloque soviético llegan a Alejandría el 27 de septiembre de 1955. Cambian las armas por el triunfo de Khrushchev, ya que tiene intención de extender su influencia comunista en la región. No esperaba que los países se hiciesen comunistas inmediatamente. Estaba dispuesto a esperar. Egipto fue su primer gran éxito. Para Khrushchev, esto era un indicativo del tipo de relación que podía tener con muchos de los estados del mundo en vías de desarrollo, y en lo que se refiere a Occidente, este era un logro muy importante. Pero Nasser no tenía a Khrushchev metido en el bolsillo como se temían muchos en Occidente. No, Nasser nunca fue comunista, nunca, para nada. Somos creyentes. Yo creo en Dios. Nasser solía creer en Dios. Nasser solía rezar. Los comunistas no creen en Dios, no rezan. Nasser era un anticomunista. Los soviéticos sabían muy bien que él era un anticomunista. Sabían que estaba metiendo a comunistas en la cárcel. No sacó a ninguno de ella cuando mejoraron sus relaciones con la Unión Soviética, pero ambas partes tomaron una decisión pragmática. Para Eden, Nasser es como una marioneta de los comunistas. El primer ministro y los americanos deciden castigarle por haber llegado a un acuerdo con los soviéticos. Como consecuencia, montan una campaña secreta contra Nasser con el nombre en clave de Omega. Omega incluye propaganda, suministra información a los periodistas, a los locutores, para que digan que en realidad Nasser no es una buena persona, que si pueden por favor informar sobre esto. Omega también incluye una serie de sanciones y el bloqueo de ayuda militar a Egipto. Entonces, como parte de esta guerra no declarada, toman una decisión secreta: retrasar la financiación de la presa de Asuán. Anthony Eden y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles, están detrás de una nueva estrategia. Yo creo que Dulles estaba enfadado con Nasser por haber alardeado de su independencia. Realmente creo que Dulles pensaba que el comportamiento de Nasser era casi un insulto personal hacia él. En Londres, la desconfianza de Eden en Nasser aumenta cuando aparecen sobre su mesa unos misteriosos informes de investigación. Son de la sección 16 del Servicio Secreto de Inteligencia llamada Lucky Break. Lucky Break le cuenta a Eden que Nasser es la marioneta de la Unión Soviética y que los egipcios estarán contentos cuando sea derrocado. Después de haber leído los informes que presentó el Servicio de Inteligencia a los oficiales británicos y americanos, yo creo que cogieron unas pocas fuentes y modificaron la información. Ningún individuo podía haberles proporcionado semejante información. Una información que aseguraba que Nasser tenía una relación muy estrecha con los soviéticos, que podría ser fácilmente derrocado o asesinado, porque no era cierto. Eso simplemente no era verdad. Pero Lucky Bray le dijo al primer ministro británico lo que quería oír. El ministro de Asuntos Exteriores, Anthony Nating, es uno de los primeros en darse cuenta de lo lejos que el primer ministro estaba dispuesto a llegar.
over an open line, having just said, "It's me." But we started a violent argument on the telephone, and he was really violent in that conversation, and ended up by shouting at me, "I don't want Nasser neutralized, I want him destroyed." Había dos personas involucradas en la conversación, Eden y Nutting. Nutting posteriormente declaró que Eden le había hablado de asesinato. Los agentes del servicio secreto deciden tomarle la palabra al primer ministro. Se producía una situación al estilo Thomas Becket, en la que Eden diría: ¿podría alguien librarme del turbulento Nasser? No estoy exagerando. Casi todos los meses, prácticamente todos, Occidente intentaba matarle. O los franceses, o los británicos, o los israelíes. Casi todos los meses. As Nasser was making a public speech in Alexandria, a young man fired 8 bullets at him. All missed the premier, but 2 of his aides were wounded. Los intentos se suceden sin control. Introducen gas nervioso en el sistema de ventilación de las oficinas centrales de Nasser. Intentan poner veneno en su café o pegarle un tiro en un momento determinado. Si en 1956 no hubiese existido Lucky Break, hubiesen tenido que crearlo solo para justificar sus insólitos intentos para deshacerse de Nasser. El 19 de julio de 1956, el embajador egipcio en Estados Unidos acudió al Departamento de Estado. Le informan que se ha cancelado la financiación de la presa de Asuán. Como Occidente no puede asesinar a Nasser, deciden destruir sus sueños de desarrollar Egipto. Para añadir más leña al fuego, el presidente Nasser se entera de esta decisión por las noticias de la radio. I was surprised by the insultive attitude which the refusal was declared. Not by the refusal itself, but the insultive attitude and which meant humiliation. Ahora Nasser tiene dos opciones. Puede aceptar tranquilamente el castigo de Occidente o puede luchar. 3 días después se reúne con sus tenientes de mayor confianza. El presidente Nasser me ordenó que le trajese el informe del canal de Suez. Y me dijo, ¿qué te parece si nacionalizamos el canal de Suez? Al principio me sorprendió mucho. Pero cuando lo pensé más detenidamente, estaba encantado de que se le hubiese ocurrido hacer eso en ese momento. Me sentí orgulloso. Nasser cree que la presa de Asuán aún podría ser construida si el dinero que pagan los barcos por transitar por el canal de Suez va a parar a Egipto y no a la compañía del canal de Suez administrada por ingleses y franceses. Pero Nasser sabe que la nacionalización supone un gran riesgo porque tendrá que tomar físicamente el control del canal. Al día siguiente está previsto que dé su primer discurso desde la humillación de Occidente. Todo Egipto está impaciente por ver cómo responderá. Su discurso es decepcionante. Fue pura retórica. Y los egipcios reaccionaron en plan, bueno, no tiene pelotas para enfrentarse a Estados Unidos. Pero después Nasser ordena a un antiguo compañero del ejército, Mahmoud Yunis, que planee y organice la peligrosa misión de la toma de control físico del canal. Yunis selecciona a 30 de sus hombres de confianza. Yunis les insistió que si se iban de la lengua, seguramente no saldría bien. No tendrían éxito. 3 días después, Nasser tiene programado otro discurso público. Los hombres han sido informados de que la clave para entrar en acción es una contraseña escondida en el discurso del presidente que será retransmitido por la radio egipcia. La contraseña es el nombre del hombre que diseñó el canal, Ferdinand de Lesseps. Mientras esperan, aún no saben si su presidente ha decidido definitivamente arriesgarse. Mis sentimientos eran una combinación de
Primero miedo y luego, por supuesto, una sensación de responsabilidad tremenda. Tremendous. En el calor sofocante de julio, Nasser se dirige a la plaza de Manshella, en Alejandría, donde dará su discurso. Una vez más, el pueblo egipcio espera oír su respuesta a la negativa de Occidente a financiar la construcción de la presa. A las 9 de la noche, Nasser sube al podium. El discurso es largo. Nasser describe los siglos de humillaciones que los egipcios han sufrido en manos de Occidente. Su tono es adecuado, pero enfadado. En el canal, Esed y sus hombres están en posición, preparados para la señal. Pero después de 2 horas aún no ha llegado. Entonces llega el momento de la verdad. Al dar la señal, Yunis, Esed y los demás hombres irrumpen simultáneamente en las 4 oficinas principales de la compañía del Canal de Suez. En Alejandría, Nasser no deja nada al azar. Repite la contraseña un total de 14 veces. En las oficinas centrales de la compañía del canal, Yunis informa a los empleados europeos que la compañía ha sido nacionalizada. Es educado, pero va armado. No tolerará ningún intento de sabotaje u obstrucción por parte del personal. Estaban muy sorprendidos y asustados. Intentamos calmarles y les pedimos que continuasen trabajando como si nada hubiese pasado. De vuelta en Alejandría, Nasser revela al mundo lo que los empleados de la compañía del Canal de Suez ya saben. El caos se apodera de Egipto. Fue una bomba, claro, una auténtica bomba. Escuchamos algo que nadie esperaba. La gente se puso a celebrarlo en las calles. Yo lo celebré con todos los egipcios. Los empleados de la nueva compañía nacionalizada no se unen a las celebraciones. Recuerdo que algunos de ellos dijeron: ¿no os estáis dando cuenta del impacto que esto tendrá en Occidente y de cómo reaccionarán, porque Occidente no dejará este canal internacional en manos inexpertas? En Londres, tras una cena en su casa con las altas jerarquías militares y diplomáticas, Eden está disfrutando de unas copas de brandy. Al recibir la noticia de la acción de Nasser, se pone furioso. We all know this is how fascist governments behave. And we all remember, only too well, what the cost can be in giving in to fascism. Un exoficial al mando de nuestro batallón lo describió de una forma inusual. Me dijo que, en el momento en que mencionaron el nombre de Nasser, Eden casi se cae al suelo y se da de bruces contra la alfombra. En Estados Unidos, la reacción inicial fue menos beligerante. Eisenhower envía a John Foster Dulles a Londres para calmar a Eden. Dulles lleva consigo una carta del presidente. La carta decía que bajo ninguna circunstancia la opinión pública americana o el gobierno americano apoyarán el uso de la fuerza en Oriente Medio. Pero Eden ya había tomado su propia decisión. A la mañana siguiente, Eisenhower recibe un telegrama de Eden
diciéndole explícitamente que el gobierno había decidido eliminar a Nasser. Esa era la única alternativa. Era una decisión en firme. No iban a cambiar de opinión. Y eso era todo. Fundamentalmente, la reacción de los británicos y los franceses a la crisis de Suez compendiaba dos principios sobre los cuales hemos oído hablar bastante últimamente. Uno era un cambio de régimen porque ellos pensaban que Nasser debía marcharse, y el otro era la defensa propia preventiva. Iden justifica todo esto diciendo que Nasser es una marioneta soviética que amenaza directamente los intereses británicos. Se lo ha dicho el servicio secreto de Lucky Break. Pero el servicio secreto está equivocado. En Moscú, Nikita Khrushchev no sabe nada sobre los planes de Nasser. Cuando nacionalizó el canal, también fue una sorpresa para la Unión Soviética. Él no les pidió permiso ni nada por el estilo. Incluso cuando ya había tomado su decisión unos días antes del comunicado, no se lo contó a los soviéticos. Y no se lo contó por una razón muy obvia. Sabía cuál sería su reacción. Moscú le diría, no lo hagas. Occidente creía que Moscú estaba todo el rato provocando a Nasser para que fuese más y más agresivo. Pero de hecho, Moscú estaba haciendo todo lo contrario. Mientras tanto, en el nuevo canal nacionalizado se podía palpar la tensión. Nasser sabe que Iden no cree que los egipcios sean capaces de administrar el canal. También críticos a su gestión son los 300 prácticos, casi todos europeos, que guían a cada barco de un extremo a otro. Sin estos prácticos no habría tráfico. El canal se pararía. Nos dimos cuenta de que después de las vacaciones de verano, algunos no volvieron. Y también de que algunos estaban vendiendo sus coches y sus muebles. El 14 de septiembre a las 12 de la mañana declararon que iban a dejar de trabajar. 7 semanas después de la nacionalización, el primer ministro británico les había dado instrucciones en secreto para que abandonaran el canal. Ahora se trataba de un examen, y si lo suspendíamos, perderíamos el canal de Suez. Las esperanzas de Egipto estaban puestas en un aprendiz de práctico de 26 años, Ali Nasri, quien con tan solo una formación de 2 semanas tuvo que guiar a un barco por el canal. Mi primer barco fue un barco alemán. Y el capitán vino y me dijo, ¿tú eres uno de los nuevos prácticos? Yo le dije, sí. Y esta es la primera vez que tengo que guiar a un barco yo solo. Hay muchas posibilidades de que acabe mal. En algunas partes el canal tiene menos de 100 metros de ancho. Ali Nasri teme que un error de cálculo pueda llevar al petrolero a la orilla, bloqueando todo el canal y dándole la razón a Iden. La sensación de responsabilidad me hacía perder confianza en mí mismo. No podía ver las boyas. Había boyas verdes y rojas. Yo no podía ver ninguna. Pero en ese momento el capitán me animó mucho y yo me puse enseguida a dar órdenes. Despacio, el barco empieza a moverse por el canal. Mis órdenes fueron ejecutadas inmediatamente. Tenía que mantener al barco en el medio, recto. Empecé a sentirme contento, relajado, podía ver el camino. El barco se estaba moviendo y ya me tranquilicé. A orillas del canal, el progreso de Nasri es seguido con ansiedad. Vi a alguien en la carretera, a alguien llamándome, ¡práctico, práctico! Y yo miré por el cristal. Le vi. Vi al ingeniero Yunis. El presidente estaba de pie en la carretera gritando, «Buena suerte, siga adelante». 14 horas después, un barco guiado por un egipcio había atravesado el canal con éxito. Una vez más, las celebraciones inundan las calles. Nadie se imagina qué fue lo que le dio a los egipcios la seguridad de que podían hacer lo que todo el mundo pensaba que no podían hacer. Pero en Londres, Iden sigue decidido a inventarse un argumento para intervenir.
Deshacerse de los prácticos es solo su primera estrategia. Ahora decide agobiar a los inexpertos egipcios enviando a una enorme flota de petroleros al canal. Los británicos planearon una pequeña estrategia para demostrar al mundo que los egipcios no podían administrar el canal. Tenían a un montón de barcos posicionados y preparados para navegar por el canal en cuanto los prácticos se retirasen. Y en el puerto de Said, en vez de recibir unos 20 barcos, recibieron 30 para complicarles aún más las cosas, para que fuese más difícil para cualquier grupo de prácticos hacer su trabajo. Agotados, los 36 prácticos egipcios y el personal extranjero que siguiese allí trabajaron día y noche para evitar que Eden se saliese con la suya y para poder mantener el canal funcionando. No parábamos de trabajar. En esa época el presidente Nasser estaba todo el día al teléfono y en la radio, hora tras hora. Los egipcios consiguieron mantener el canal abierto a pesar de los esfuerzos de Eden por sabotearlo. Por segunda vez habían vencido al primer ministro. El mundo no confiaba para nada en que Egipto pasase esta difícil prueba, y algunos documentos occidentales sugerían que los egipcios debían dedicarse a cultivar patatas en la zona del canal de Suez en vez de administrar el canal. Eden está frustrado, pero Nasser se siente reivindicado. Han pasado ya casi 3 meses desde la nacionalización y el canal sigue estando abierto y funcionando. Parece ser que los planes de Eden para derrocar a Nasser y retomar control sobre el canal han fracasado. El mundo no ve ningún motivo para la guerra. Entonces, el 14 de octubre, llegan 2 personas del Ministerio de Defensa francés para reunirse con el consternado primer ministro en Chequers, su refugio en el campo. Los franceses se inventaron la siguiente película: que Israel debía atacar Egipto. Acto seguido, Gran Bretaña y Francia, que tenían tropas en la zona, dirán que no pueden tolerar este tipo de guerra porque afectaría al canal de Suez y por tanto tendrán que intervenir para mantener a los 2 países separados. Yo estaba por casualidad en París y el ministro de Defensa me llamó y me dijo: ¿alguna vez has pensado en atacar Sinaí? Y así fue como empezó todo. Eden está entusiasmado con el plan francés. No solo le permitirá apoderarse del canal, sino que ve que sería posible derrocar a Nasser. Se bombardea Egipto. Se siembra el pánico en el país. A esto unimos una invasión israelí. Surge un nuevo gobierno y Nasser pasa a la historia. Mientras Eden conspira en Gran Bretaña, el resto del mundo está intentando llegar a un acuerdo de paz en las Naciones Unidas. Eden ha enviado, muy a su pesar, a su secretario de Asuntos Exteriores, Selwyn Lloyd, para que se reúna con los franceses y los egipcios en Nueva York. Para sorpresa de Lloyd, las conversaciones están yendo bien. Él esperaba conseguir verdaderos progresos en las reuniones de las Naciones Unidas, y el ministro de Asuntos Exteriores británico, Fawcett, le animó a que hablase del tema. Pero justo cuando parece que se están haciendo progresos, el ambiente cambia radicalmente. La actitud de Pinot, el ministro de Asuntos Exteriores francés, fue muy ambigua. Desde el principio parecía estar preparado para negociar con nosotros, pero de repente, en mitad de las conversaciones, pareció perder por completo el interés. Y nos preguntábamos qué estaba pasando y por qué. Eden, nervioso porque se llegue a algún acuerdo en Nueva York, llama a Lloyd y le ordena abandonar las conversaciones inmediatamente. El ministro de Asuntos Exteriores, que estaba a punto de llegar a un acuerdo, se desespera. Probablemente Selwyn Lloyd creía que merecía la pena continuar con estas discusiones. Podríamos decir, como Hanks Blix, que con un par de meses más hubiesen tomado una decisión definitiva sobre las armas de destrucción masiva. Pero Eden no estaba dispuesto.
Eden tiene otros planes y ordena a Loy y Logan que viajen en secreto hasta un suburbio parisino llamado Sèvres, donde terminarán con su conspiración contra franceses e israelíes. Lloyd se sentía totalmente decepcionado, pero creyó que debía hacerlo por lealtad. Aunque le reventaba y odió tener que hacerlo. El documento que acordaron aquí, conocido como el Protocolo de Sèvres, detalla por escrito su plan secreto para invadir Egipto y engañar al mundo. Al final, les entregan copias del protocolo para que las firmen. Patrick Dean, un oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, firma en nombre de los británicos, pero en realidad Eden no esperaba que su deseo de guerra se confirmase por escrito. Esa noche llegamos tarde y le llevamos los documentos a su casa. Y su reacción inmediata fue: Dios mío, nunca esperé que nadie lo firmase. Cuando 40 años después este documento fue finalmente revelado, confirmó cómo un primer ministro británico había traicionado al mundo y planeado deliberadamente una guerra en Oriente Medio. El 29 de octubre, una brigada de paracaidistas israelíes aterrizan en Sinaí, tal y como fue acordado en Sèvres. Nasser es despertado a las 4 de la mañana con las noticias. No se podía saber si estaba sorprendido o no. Supusimos que se trataba de un ataque contra Egipto, pero no habíamos recibido ninguna información de Israel. Pero la avanzada israelí por el canal es falsa, ha sido diseñada solamente para convencer al mundo de que el canal está siendo amenazado. Fue a unos 40 o 45 kilómetros del canal, pero al verlo en mapas grandes, podríamos decir que realmente no fue tan lejos. Era suficiente para suplir las necesidades de los británicos y argumentar que el canal estaba amenazado. No nos paramos a pensar en los motivos que podían tener Francia e Inglaterra, porque para nosotros los objetivos estaban claros. En vez de eso, las fuerzas israelíes se concentraron en destruir al ejército egipcio en Sinaí, que llevaba mucho tiempo amenazando la seguridad israelí. El ataque coge por sorpresa a los soldados de Nasser. Enseguida son arrollados y obligados a retirarse. Al día siguiente, Gran Bretaña y Francia emiten un ultimátum, tal y como lo habían planeado en Sèvres. Israel y Egipto deben rendirse o los dos poderes occidentales se verán obligados a intervenir. Eden sabe que este es un ultimátum que Nasser no puede aceptar. La noche del 30 de octubre, el ultimátum expira. Poco después, Nasser oye aviones sobrevolando El Cairo. I was with the Indonesian ambassador, and there was the air warning, and then came the blackout. I listened, and there was the jet aeroplanes, and I said to the Indonesian ambassador, these are British. Ahora Nasser se da cuenta de lo que Eden está dispuesto a arriesgar. I haven't thought at all that Britain would do any attack against us, because it was clear that any attack against us would affect the British position all over the Arab countries and would mean the end of the British relations and influence in the Middle East. Mientras van cayendo las bombas, una temerosa población egipcia se apresura a alistarse en las milicias civiles. La mayoría de nosotros, la gente joven, decidimos que íbamos a defender a nuestro país. Realmente no sabíamos lo que íbamos a hacer, porque nuestra formación era muy básica. Incluía un fragmento de un documental sobre munición. Cuando nos reuníamos nos entregaban rifles Kalashnikov sacados de cajas grasientas y nos decían, vale, aquí tienes tu rifle. Este improvisado ejército de civiles espera ahora la llegada de los paracaidistas británicos. Oías un montón de disparos, a gente disparando rifles y disparando al aire. No sabíamos qué hacer. Cualquiera puede ser un paracaidista. En cuanto oías un ruido, ya pensabas que era alguien que estaba bajando del cielo. Fue un momento de gran tensión y estábamos asustados. Pero El Cairo, donde Talat Badrawi y otros voluntarios están esperando a los británicos, no es el objetivo del ataque de los paracaidistas. Es en Puerto Said, en la boca del canal, donde los británicos empezarán la reconquista de Egipto.
Después de 5 días de bombardeo aéreo, una tropa de 668 paracaidistas británicos aterrizan en Puerto Said. Enseguida la ciudad está bajo ocupación, pero su población está decidida a no darle a Aiden la victoria fácil que él ya había anticipado. Y entonces aterrizaron. Los británicos aterrizaron en Puerto Said. Y nosotros queríamos acabar con ellos. Toda la gente tenía armas, pistolas y ametralladoras, y disparaban a los aviones. Todos los egipcios estaban dispuestos a sacrificar su vida para defender a su país. Mientras la resistencia se moviliza, el primer ministro británico intenta hacerle ver al mundo que sus acciones son correctas, legales y moralmente adecuadas. All my life, I've been a man of peace. Working for peace. Striving for peace. Negotiating for peace. And I'm still the same. With the same convictions. The same devotion to peace. But I'm utterly convinced that the action we have taken is right. Mientras Aiden habla, Puerto Said arde. Había 2 calles, la calle Ababas y la calle Abadi. Eran básicamente barriadas con chabolas de madera. Así que, al disparar a estas casas, todas empezaron a arder. Podías ver cómo se quemaban desde el principio hasta el final de la calle. Se quemaron todas estas casas. Había cadáveres en las calles que nadie podía enterrar, y trajeron furgonetas, que normalmente se utilizaban para vender verduras, y pusieron 6 o 7 cadáveres en cada furgoneta para llevarlos al cementerio y enterrarlos allí. Y había 2 cadáveres que estaban pegados al suelo porque habían sido aplastados por los tanques. Ha pasado menos de una semana de guerra. Cientos de civiles egipcios han muerto en la campaña de bombardeo y otros tantos en la batalla callejera posterior. Llegados a este punto, Aiden espera que la aterrorizada población egipcia inicie un levantamiento para derrocar a Nasser. No entendían lo que es Egipto. Estaban completamente equivocados. Todos los egipcios formaban un solo corazón, apoyando a Nasser. Cuando se sienten amenazados por una potencia extranjera, la gente se une, y esto fue lo que ocurrió exactamente. Quizás las fuerzas armadas egipcias sean muy inferiores en potencia de fuego, pero Nasser y su gobierno permanecen en el Cairo. Hacen planes para iniciar una guerra de guerrillas, en el caso de que el ejército se vea abrumado. Un ejército popular para luchar en los canales, en las calles, en el campo, en los puertos. Nos pusimos a esconder armas en todos los pueblos de Egipto. Por tanto, aunque las tropas nos invadiesen, lucharíamos, resistiríamos. Y para evitar que los británicos tomen el canal, Nasser ordena hundir algunos barcos para bloquearlo. La estrategia de Aiden ha funcionado bien, ha conseguido obstruir la vía interoceánica que él está intentando salvar. Y este no es el único error que comete el primer ministro. De repente, la crisis de Suez aumenta la temperatura de la Guerra Fría. Burning buildings and bitter street fighting signal the release of long pent-up resentment. A 2000 kilómetros de distancia en Budapest, el imperio de la Unión Soviética se ve amenazado por un levantamiento popular. The Red Star has been ripped. The hated symbol of communism is effaced wherever found. Nikita Khrushchev ve que su aliado Nasser está siendo atacado en el Cairo y se da cuenta de que el prestigio de la Unión Soviética está tambaleándose en ambos continentes. Él cree que Occidente está aprovechándose de él ahora que ya no tiene tanto poder. Los británicos y los franceses ven los problemas que está teniendo con Europa del Este y creen que tendrán la oportunidad de negociar con uno de sus aliados ahora que él está distraído. Y su reacción fue la de un líder político que está asustado, sorprendido y enfadado al mismo tiempo. Según investigaciones recientes, Khrushchev utilizó la ciudad de Budapest para mandar un sangriento mensaje a Occidente.
En las sesiones del Politburó queda claro lo que está pasando. Quiere mandarles un mensaje como diciendo: no, la Unión Soviética es tan poderosa como siempre. No podéis jugar conmigo ni en Oriente Medio ni en Europa del Este. Entonces Khrushchev apuesta aún más fuerte. A falta de fuerzas convencionales en Oriente Medio para ayudar a Egipto contra los británicos y los franceses, amenaza a Occidente con la opción del día del juicio final. Le dijo al mundo que no se sorprendiesen si las consecuencias de sus acciones llevasen a atacar Londres y París con armas nucleares. Esta fue la primera vez que hicieron una amenaza nuclear. De repente parecía que la aventura de Eden en Egipto acabaría en el apocalipsis. Alguien tenía una radio y oímos que los rusos amenazaban con lanzar bombas en Londres y que quizás los chinos también se uniesen a la ofensiva. Y en ese momento yo realmente pensé que esto iba a llevar a una tercera guerra mundial. La amenaza de una guerra nuclear concentra a los mandatarios en Washington, donde el presidente Eisenhower está muy enfadado con el primer ministro. The United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. He was so angry with the British. Estaba muy enfadado con los británicos. Quiero decir que estaba realmente furioso con ellos. Actuaron sin consultarle para nada. Frente al mundo, el secretario de Estado de Estados Unidos condena a su aliado más antiguo. I doubt that any delegate ever spoke from this forum with as heavy a heart as I have brought here tonight. Eden se da cuenta de que se ha equivocado totalmente con la parte que tomaría Estados Unidos en este asunto. Los planes de Eden están fallando muy pronto. No había previsto semejante hostilidad por parte de los americanos, ni tampoco de su propio pueblo. Las manifestaciones en Londres fueron tan grandes como las de Egipto. El mundo ve fotografías que muestran con todo detalle los efectos de la guerra en el pueblo egipcio. Mientras aumenta la oposición en todo el mundo, suben los ánimos en Puerto Said. La gente de todo el mundo estaba apoyándole. En Occidente, la gente opinaba sobre los egipcios. E Eden se da cuenta de que ha calculado mal la reacción de la población egipcia a la invasión. Si me preguntas a mí si teníamos miedo, te diré que sí. Que todos teníamos miedo porque a nadie le gusta morir. Solíamos llevar una vida normal, del día a día, pero con pocas comodidades. La comida era limitada, pero la gente podía quedarse en cafés escuchando la radio, que les animaba a resistir. Había un ambiente muy especial. Nasser se niega a esconderse. En vez de eso, decide congregar a su gente después de las oraciones del viernes en la antigua mezquita de El Cairo, Al-Azhar. سنقاتل ولن نعيش عيشة ذليلة سنقاتل حتى آخر نقطة دم بنبني بلدنا بنبني تاريخنا بنبني مستقبلنا. En Londres, Eden puede sentir la presión. No ha logrado ganarse los corazones del pueblo egipcio. Nasser es más popular que nunca, y ahora llega el golpe decisivo. En la campaña de bombardeo se perdió gran parte de la reserva monetaria británica cuando autoridades financieras bajaron el precio de la libra esterlina. En esa época, Gran Bretaña era la banca de la zona esterlina. Así que Gran Bretaña vio cómo los precios caían en picado.
Cuando Eden pide a los americanos ayuda económica, el presidente Eisenhower se asegura de que esta vez no haya posibilidad de error. Eisenhower fue bastante contundente. Le dijo, justo cuando estéis dispuestos a salir y realmente salgáis, os ayudaremos, pero ni un minuto antes. El 6 de noviembre, tras 9 días de guerra, Eden no tiene elección. Con las tropas británicas habiendo avanzado poco más de 16 kilómetros por el canal, el primer ministro, muy a su pesar, al fin llama a un alto el fuego. If the United Nations will take over this police action, we shall welcome it. Indeed, we propose that course to them. The arrival of United Nations contingents at Port Said causes a sensation that nearly develops into a riot by excitable Egyptians. Claro, yo estuve saltando de alegría. Cuando se iban los últimos soldados británicos, solíamos gritarles, «Idos al infierno». Se acuerda que las tropas de las Naciones Unidas reemplacen a los británicos y a los franceses en la zona. El alto el fuego es humillante para Eden y sus mandos militares. He de decir que la mayoría de los oficiales del regimiento se lo tomaron como un golpe mortal. Yo creo que fue muy difícil para los soldados profesionales que se unieron a esta operación de buena fe. Pensaron que esto iba a ser el último rugido de león británico y de repente descubrieron que solo se trataba de una especie de pequeño chillido con el que no habían conseguido nada. Para el primer ministro, la presión del fracaso es insoportable. Con Gran Bretaña enfrentándose a una crisis de petróleo por el cierre del canal, Eden deja el país y se va a Jamaica. Su salud y su carrera están acabando con él. Sir Anthony, at the moment of departure, may we ask you how you are feeling? The main thing I'm feeling is that I'm deeply sorry to have to leave the country at this time. 5 meses después regresa, pero no por mucho tiempo. Eden nunca volvió a la primera línea política y su reputación nunca se recuperó tras haber llevado a Gran Bretaña a una guerra en Oriente Medio bajo falsas pretensiones. La reputación de Gran Bretaña también estaba dañada. Debo decir que fue un completo desastre. Y nos llevó 20 años recuperar nuestra legítima posición, la de un país que no era el dueño de esa zona, pero que era amigo de estos estados. Una amistad que había surgido después de muchos siglos de administración compartida con los franceses. En Egipto, la crisis de Suez fue decisiva para Nasser. The 23rd of December, 1956, dawned beautifully. It was the first day after the liberation of Port Said, and the whole city was out to celebrate Victory Day. Tengo que decir que en esa época él era un dios. El presidente Nasser es un héroe histórico. Después de la crisis de Suez, Nasser fue admirado por todo el mundo árabe. Al fin había un líder que podía enfrentarse a Occidente y vencer. Y en esa época los árabes empezaron a decir que Nasser era un héroe que había sido enviado por Dios para salvar a los árabes de muchos años de subordinación. Nasser, en cierto sentido, era un gran ganador. Pero fue la victoria lo que le convirtió en un perdedor terrible, porque al final Nasser empezó a creerse su propia propaganda, asegurando que había ganado una gran batalla. Poco más de 10 años después, Nasser decide que ya es lo suficientemente fuerte como para saldar las cuentas que tiene pendientes desde 1956 con los invasores israelíes. En 1967 dijo, la última vez luchamos contra Israel, Gran Bretaña y Francia y ganamos. Esta vez Israel está solo. Es un craso error. In the Sinai Desert, in the wake of Egypt's catastrophic retreat, lie Nasser's wrecked tanks. The whole world hopes that from great victory and utter defeat, wisdom will emerge and bring lasting peace to this part of the world. Pero en vez de llegar la paz a Oriente Medio, los asuntos que no se resolvieron en la guerra de 1967, Cisjordania y la Franja de Gaza, aún siguen perjudicando a esta región hoy en día.
El fin de la crisis de Suez fue también el momento en el que un nuevo poder decide cobrar protagonismo en Oriente Medio. Solo unas semanas antes de que finalizase la guerra, el presidente Eisenhower, convencido de que no se puede confiar en los británicos y los franceses para proteger los intereses de Occidente en la región, anuncia un funesto cambio en la política americana. Concluye que lo que Oriente Medio necesita es más participación americana, no menos. La doctrina Eisenhower establecía que protegeríamos a cualquier país amenazado por el comunismo en Oriente Medio. Esto retomaba la vieja idea de que o estás con Washington o estás con Moscú, y eliminaba una tercera vía para el nacionalismo árabe. Pero se olvidaron de los factores que habían llevado a los americanos a distanciarse de Gran Bretaña, que quiso atacar a Nasser en 1956. The occasion has come for us to show our deep respect for the rights and independence of every nation, however great, however small. We seek not violence, but peace. Esta es una política que se mantiene desde Suez hasta hoy. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. I will not wait on events while dangers gather. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. This is not the time to falter. This is the time for this House to give a lead. To show that we will stand up for what we know to be right. To show that we will confront the tyrannies and dictatorships and terrorists who put our way of life at risk. El hecho es que con el tiempo, dentro de 50 años, Irak podría convertirse en un Suez. Mientras que llevará años descubrir si esto pasará con Irak, con Suez lo supimos en apenas unas semanas. Los egipcios de a pie han sacado sus propias conclusiones sobre la crisis de Suez. Hay una gran diferencia entre la resistencia y el terrorismo. Yo era un patriota que defendía a mi país. El espíritu de la resistencia está profundamente arraigado en nuestro país y en la zona. Estados Unidos y Gran Bretaña entraron en Irak con la idea de que serían aceptados con los brazos abiertos y todo eso. Pero eso fue algo muy estúpido. Quiero decir, ¿de dónde se sacaron esa idea? No lo sé. Podían haber echado un vistazo a los libros de historia. Podían haber leído sobre la crisis de Suez, que, después de todo, ocurrió hace solo 50 años. Y podían haber sabido que esto nunca ocurriría. Sabes que la gente defenderá su país, su tierra. Soy un ser humano. Tengo dignidad. No acepto que ningún extranjero me domine porque si no, sería un esclavo. ¿No es cierto?